presentación. Muchísimas gracias a SEIDEA por la invitación para estar aquí, a SEGIP por acogernos. Tenemos poquito tiempo, son 15 minutos, con lo cual voy a intentar dar algunos mensajes bastante sintéticos, pero que en su conjunto quieren mostrar pues, el estado de situación respecto de la sociedad civil y nuestra participación e involucración en todo lo que significa la Agenda 2030. Voy a dedicar a tres cosas, básicamente, ¿no? A la literatura, a los hechos y a los sueños. Literatura. Vamos a ver tres párrafos que son inspiradores de cuál es el papel que como sociedad civil hemos de jugar, luego algunos hechos de realidad, de cómo estamos en la realidad, y algunos sueños de hacia dónde tenemos que caminar. Respecto de la literatura, lo primero es que llama la atención que cuando uno lee el texto de la Agenda 2030, en realidad no tenemos ningún párrafo específico que hable con propiedad, ¿no? O con sustancia de cuál es el rol que tiene la sociedad civil en la implementación, aunque la sociedad civil aparece permanentemente a lo largo de todo el texto, ¿no? Nos tenemos que ir entonces a... Yo voy a coger tres referencias, ¿no? Este primer texto que tenéis en la pantalla es de un documento que sacó la Unión Europea en el año 2012 que se llama Las raíces de la democracia y del desarrollo sostenible, justo cuando fue la cumbre de desarrollo sostenible Río+20. Y en ella, cuando habla de sociedad civil, plantea esto, que yo creo que todo el mundo fácilmente podemos estar de acuerdo, ¿no? Una democracia que se precie implica una sociedad civil empoderada. Es decir, una sociedad civil consciente de sus derechos, activa, proactiva, propositiva, con capacidad de dialogar, de liderar, etcétera, etcétera, ¿no? Algo de esto es lo que viene a decir este texto, ¿no? Una sociedad civil empoderada en una democracia fuerte permite que fluyan las comunicaciones, los intereses, las preocupaciones de la sociedad civil, facilita el que haya políticas que sean inclusivas, eficaces y, como dice el final del texto, ayuda a construir estados que sean más responsables y legítimos, a mejorar la cohesión social y democracias que al fin y a la postre sean más abiertas y profundas. Esto es lo primero que habría que decir, ¿no? En el marco de la implementación de la Agenda 2030 y en el marco de estados democráticos, una sociedad civil empoderada sería un punto de partida fundamental. En segundo lugar, tenemos otro texto interesante que es del año 2011, cuando en Busan se realizó el cuarto foro de eficacia de la ayuda, y en la declaración final apareció este párrafo en relación con el papel que juega la sociedad civil en los procesos de desarrollo. Y aquí se subrayan tres cosas que me parecen las tres bastante interesantes, ¿no? En primer lugar, se subraya el papel relevante que tiene la sociedad civil en cuanto a lo que significa el enfoque de derechos en términos de metodología y de políticas también, lo que tiene que ver con la capacidad de generar conexiones y alianzas con diferentes actores en procesos de desarrollo, muchas veces liderado por sociedad civil, y lo que tiene que ver con el papel fiscalizador de sociedad civil respecto de los gobiernos y de las implementaciones de las políticas públicas, ¿no? En tercer lugar, y me voy a detener un poco más en este texto acaba de salir hace 3 semanas. Se aprobó en la Unión Europea el nuevo consenso de desarrollo, el anterior, el primero, es del año 2005 y este texto se acaba de aprobar ahora. Y es el fruto de la reflexión de la Unión Europea en relación a cómo podemos implementar la Agenda 2030 y qué significa el desarrollo, cómo podemos encarar los procesos de desarrollo en el contexto de la Agenda 2030. Bueno, pues este número, que es el número 88, está dedicado específicamente a la sociedad civil. Y aquí dice algunas cosas de cuáles son los roles que como sociedad civil estamos llamados a jugar, ¿no? En primer lugar dice que los estados se han de comprometer a promover entornos propicios y adecuados de participación pública de la sociedad civil. Esto es una responsabilidad y una obligación de los estados. En la medida en que esto se hace realidad, en esa medida es posible que nosotros juguemos nuestros roles. Aquí los enumeran de una manera determinada, pero que tienen mucho que ver con lo que en realidad estamos haciendo como sociedad civil. Aquí se refieren a algunas funciones como la de ser
defensores independientes, que tienen que ver con el ámbito de la incidencia política y de la defensa de nuestras causas como organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil, etc. Se refiere a nuestro rol como ejecutores o implementadores de proyectos y de procesos de desarrollo. Se refiere a la sociedad civil como agentes de cambio, y este es un elemento o un rol bastante importante, ¿no? Todo lo que tiene que ver con nuestras capacidades al servicio de la transformación en nuestras propias sociedades, sensibilización, etcétera, etcétera. Y finalmente nuestro rol de supervisores en todo lo que es rendición de cuentas por parte de los gobiernos, ¿no? Bueno, estas 4 cuestiones que menciona este texto son las 4 que, como lo mostraré a continuación, de una o de otra manera son los roles que está asumiendo la sociedad civil en diferentes partes del mundo en relación con la implementación de la Agenda 2030. De tal manera que, y termino aquí con la literatura, podríamos decir que los presupuestos para una sociedad civil realmente involucrada con el proceso de implementación de la Agenda 2030 implica, por un lado, el reconocimiento por parte de los estados de la sociedad civil como sujeto político de diálogo, como un sujeto fundamental para el desarrollo de la agenda y para todo lo que es la promoción del desarrollo sostenible. Esto parece muy evidente, pero no lo es, porque muchas veces no tenemos este reconocimiento, y si no lo tenemos, eso imposibilita lo que viene a continuación, que es el reconocimiento de nuestros roles. Efectivamente, tenemos una serie de roles a jugar, porque tenemos potencialidades y capacidades que por ser sociedad civil entendemos que tenemos que jugar, pero eso implica el reconocimiento previo de ese lugar político por parte de los gobiernos y de los estados. Y finalmente, precisamente porque eso implica el reconocimiento de los estados, al final de esta diapositiva tenéis, es absolutamente necesario contar con un ambiente propicio y adecuado que nos permita realmente desarrollar nuestro trabajo. Y eso significa tanto espacios ad hoc de participación como contar con los recursos necesarios para jugar nuestros roles. Bueno, yo aquí pararía con la literatura. Me parece que este marco, de una manera muy breve, nos permite intuir cuál es nuestro papel como agentes de transformación en la Agenda 2030. Si pasamos ahora a los hechos, hablando de hechos, voy a referirme a 2 cuestiones fundamentalmente. La primera es que el papel aguanta todo y se pueden decir las cosas más bonitas, pero luego hay que mirar la realidad. Y aunque lo voy a hacer muy brevemente, con 2 diapositivas, no sé si conocéis este informe de Civicus sobre el estado de la sociedad civil. Saca todos los años un informe y Civicus lo que hace es analizar el espacio de sociedad civil a partir del respeto o no en los diferentes países del mundo de 3 derechos fundamentales: la libertad de asociación, la libertad de reunión y la libertad de expresión. Y aunque no me voy a meter a detalles porque no es lugar ni hay tiempo para ello, pero me parece importante resaltar la conclusión que tenéis arriba a la derecha, que aparece en la introducción del informe del último año, y que viene a decir que, a pesar de que hay algunos avances en algunos países, la realidad es que hay globalmente un retroceso, no en todos los países, pero sí en todas las regiones del mundo, en relación con los derechos y el papel que puede jugar la sociedad civil. Esto me parece que es preocupante. El informe lo que hace es un análisis detallado de cómo o por qué se están dando estos retrocesos, y lo hace analizando ese listado que tenéis ahí, ¿no? Desde cuestiones de legislaciones cada vez más restrictivas en relación con el papel que juega la sociedad civil, ataques verbales o físicos, detenciones arbitrarias, penalizaciones del activismo social de cualquier tipo, persecución de periodistas, restricción de la libertad de expresión en redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto forma parte de nuestra realidad. En segundo lugar, también me quiero referir a este otro informe del año 2016 de Global Witness, que lo que hace es documentar todos los casos de homicidios que se dan a lo largo del año en relación con defensores de derechos humanos y sobre todo de derechos ambientales. El año pasado, en el 2015, 185 personas defensoras de los derechos humanos y de los derechos ambientales
fueron asesinadas en el mundo, de las cuales, como veis ahí en el recuadro, 50 homicidios tuvieron lugar en Brasil, considerado el país más peligroso del mundo para los defensores de los derechos ambientales, seguido de Filipinas, de Colombia, de Perú, de Honduras. Honduras es el país más peligroso en términos de homicidios per cápita, etcétera, etcétera. 40% de estas personas asesinadas son indígenas, y los motivos por los cuales fueron asesinados tienen que ver con industrias extractivas, minería, agroindustria, hidroeléctricas, derecho al agua, tala de árboles, y todo esto no es ajeno, ni mucho menos, al planteamiento de la Agenda 2030. La Agenda 2030 lo que plantea es la necesidad de generar un desarrollo que sea inclusivo y sostenible. Y para conseguir un desarrollo inclusivo y sostenible que no deje a nadie atrás, todo eso pasa por defender estos espacios, territorios y recursos, ¿no? Esto no es ajeno al papel que tiene que jugar la sociedad civil, ni a lo que como Estados, los Estados han comprometido en la Agenda 2030. Bien, si ahora damos un paso más, o desde otro punto de vista, ¿no?, y vemos lo que la sociedad civil ha estado o está haciendo en torno a la Agenda 2030, yo lo que puedo decir es que me parece que hay un gran dinamismo de sociedad civil, que uno lo que percibe es mucha savia en juego, mucha fluidez y mucho dinamismo. Esto que está aquí no es más que un pequeño ejemplo de lo que ha ido pasando. Desde aquella red internacional que se llamó Más Allá del 2015 y que se ha convertido en Juntos para el 2030, que es una red de carácter internacional, no sé si conocéis la GICAP, que es la campaña global contra la pobreza que nació en el año 2005, que a partir de la Agenda 2030 ha añadido una I por incorporar el tema de las desigualdades como algo fundamental a la lucha contra la pobreza. El surgimiento de la plataforma Acción por el Desarrollo Sostenible, de carácter global e intersectorial, muy activa en todo lo que es la implementación de la agenda. El nacimiento en Europa de lo que se llama el Observatorio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el ámbito europeo, también creada por plataformas multisectoriales de diferentes sectores. Y en España lo que es Futuro en Común, que es la plataforma también multisectorial que hemos creado con toda la intención de poder dar un seguimiento a la agenda y a todos los procesos de implementación. Bueno, cuando uno ve el trabajo que se está haciendo en todas estas redes, aparecen 4 cuestiones que son las que simplemente quiero enunciar. Además aparecen, cuando uno se mete en las páginas web de estas redes, aparecen enunciadas y aparecen repetidas. Aunque casi no se ve, lo que está en los 4 círculos son las 4 dimensiones a través de las cuales se configura el trabajo de esta plataforma global. Una de ellas tiene que ver con la innovación, otra tiene que ver con el monitoreo de las políticas por parte de los gobiernos, otra con la incidencia política y otra con la capacidad de involucrar a nuestros propios ciudadanos en el proceso de transformación de la agenda. Cuando uno mira el observatorio a nivel europeo de los ODS, las 4 dimensiones que están trabajando son exactamente las mismas. Y si hablamos de Futuro en Común en España, con un grupo específico dedicado al seguimiento de los ODS, está trabajando exactamente sobre estas 4 dimensiones. Lo tenéis aquí en este cuadro. Digamos que si le ponemos palabras a los 4 roles fundamentales que como sociedad civil estamos poniendo en juego a nivel global, a nivel europeo y a nivel del Estado español, y esperamos que también a nivel local, tendríamos toda la dimensión de incidencia política con los gobiernos, de tal manera que garanticemos la implementación de una agenda, no de cualquier agenda, sino de una agenda transformadora, ¿no? Porque no vale cualquier tipo de implementación de la agenda, ¿no? Y eso implica planificación, implica liderazgo al más alto nivel, implica recursos económicos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay otra dimensión que es la del monitoreo, el seguimiento, la evaluación, con todo lo que son indicadores, mecanismos de seguimiento y de evaluación, etcétera, etcétera. Hay otra parte muy importante que es nuestra capacidad de involucrar a la propia ciudadanía en este proceso de transformación. Y una última que tiene que ver con todos los procesos de innovación y de transferencia de conocimiento, de la cual nosotros, como organizaciones de sociedad civil,
somos testigos fehacientes, tanto en el ámbito nuestro español como en el ámbito internacional, de muchas iniciativas ubicadas en el entorno del desarrollo sostenible que son potencialmente transformadoras y que estamos llamadas a reconocer, replicar, potenciar, etcétera, etcétera. Bueno, como no tenemos demasiado tiempo, aquí paro con lo que es la parte de realidad y termino con la parte de los sueños, ¿no? Si hablo de los sueños, diría que al final, bueno, con estos 4 roles que tenemos aquí, y ahora ya hablando de nuestra situación en España, yo diría, si tuviéramos este punto de partida, que no lo tenemos, pero si lo tuviéramos, voy a plantear cuáles son nuestros sueños. Nuestro punto de partida sería tener un gobierno que asuma con todas las consecuencias y responsabilidades lo que implica el compromiso de la Agenda 2030. Eso tiene varias implicaciones. Las primeras, que nos parecen fundamentales, son asumir el carácter multidimensional y transversal y universal que tiene la Agenda de desarrollo sostenible, lo cual implica las políticas domésticas y las políticas externas también. Implica un liderazgo político al más alto nivel, por encima de cualquiera de los ministerios. Implica recursos económicos suficientes y adecuados para garantizar la implementación de la agenda. Implica un plan de desarrollo sostenible, que eso forma parte de los compromisos que aparecen en el texto de la agenda. Bueno, si tuviéramos este entorno, en ese caso, parte de nuestros sueños como sociedad civil sería poder contar con un espacio de participación que fuese, por un lado, permanente, no lo hay. Por otro lado, que fuese multisectorial, no existe tampoco. Es decir, ahora tenemos espacios de participación permanentes que son sectoriales. Tenemos el Consejo de Cooperación en el ámbito de exteriores y de las políticas de cooperación, pero no tenemos un espacio donde los ambientalistas, quienes trabajan por los derechos de las mujeres, de los niños, en cooperación, podamos dialogar conjuntamente con el gobierno. Y la lógica de la agenda implica dialogar de esa manera, ¿no? Bueno, pues soñamos con un espacio que sea multisectorial y con un espacio que además tenga carácter consultivo, de tal manera que se garantice la participación y donde podamos realmente aportar lo que somos y lo que hacemos. Si se diera esta circunstancia, podríamos hacer muchas cosas. La siguiente diapositiva no es más que un ejemplo. El tema de los indicadores, para nosotros es un tema fundamental. ¿Qué indicadores se eligen? Es una decisión política e ideológica, porque al final tú vas a hacer la foto de lo que has conseguido con la Agenda 2030 en función de lo que decidas medir. Y por lo tanto el carácter transformador o no de la agenda, en buena medida, se decide en la selección de los indicadores con los cuales se va a hacer el seguimiento de la agenda. Bueno, ahí nosotros tenemos mucho que decir, estamos trabajando con documentos y tal, ¿no? Pero esto que tenéis aquí son 3 ejemplos de 3 indicadores que han nacido bajo el ámbito del trabajo de sociedad civil, que pensamos que son una contribución absolutamente válida. El primero es de FOESA, el informe FOESA que saca Cáritas desde hace muchos años, que tiene la virtud de hacer una fotografía de la pobreza en España, que muchos consideramos que es una fotografía mucho más pixelada y mucho más exacta de la pobreza que el indicador ALOPE que actualmente utiliza la Unión Europea. En segundo lugar tenemos a WWF como organización ambiental que desde hace muchos años viene trabajando con el informe Planeta Vivo con todas las cuestiones de la huella ecológica, ¿no? Y nos parece que este es un indicador que puede ser muy válido. Y en tercer lugar, desde la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo, estamos acompañando este documento técnico que hace un seguimiento de la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible a nivel global de todos los países, donde el desarrollo se mide no solamente en términos de crecimiento económico, sino en todo su arco iris, incorporando lo ambiental, lo social, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, creemos que esto es lo que podemos aportar. Y termino ya. Si yo tengo que resumir cuál es nuestro papel como sociedad civil, yo planteo estas 3 palabras, que al menos a mí me gustan y me dicen, ¿no? Creo que nuestro papel consiste en influir, en conectar y en contar historias. En influir en el ámbito político, en conectar, porque creo que tenemos una gran capacidad de hacer conexiones y alianzas con otros actores de sociedad civil de aquí y de otros lugares,
con gobiernos locales, con nuestros propios gobiernos, con el sector privado, etcétera, etcétera. Creo que se juega buena parte de nuestra identidad en la capacidad de conectar. Y en tercer lugar, me parece que tenemos que ser contadores de historias, porque al final lo que necesitamos para que la Agenda 2030 se llegue a implementar y sea realmente transformadora es una narrativa que cuente realmente que hoy más que nunca es necesario, vale la pena y es un imperativo trabajar por un desarrollo que sea sostenible, inclusivo donde nadie se quede atrás, ¿no? Y todo esto sabiendo que son los ciudadanos y no los gobiernos los principales agentes de transformación, que una cosa son las decisiones y los recursos que los gobiernos tienen que poner al servicio de esta transformación, pero al final los ciudadanos desde la polis y desde el punto de vista económico como consumidores somos los agentes principales de transformación, de cualquier proceso de transformación. Y sabiendo finalmente, y con esto termino, que todo proceso de transformación comienza por el cambio de uno mismo a nivel individual y de nuestras propias organizaciones. Y esto está significando para muchas de nuestras organizaciones de sociedad civil el replanteamiento de nuestra huella ecológica, nuestra manera de organizarnos, el enfoque de género en nuestras propias organizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues a mí me parece que esto es lo que está en nuestras manos y lo que tenemos que ir madurando y reforzando cada vez más. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención cargada de grandes propuestas, muy interesantes propuestas para un análisis bastante certero de los retos y dificultades, también oportunidades que plantea la Agenda 2030 y el rol, sobre todo, de la sociedad civil en ella. Me gustaría dar paso rápidamente a señora Arnau Gutiérrez.